En el video de hoy les traigo, después de ya hace algún tiempo, una reparación interesante de uno de los controladores más complicados a reparar en el canal. Tal es el caso de Inostor. En este caso traemos a nuestra mesa de operaciones una memoria USB de la marca Adata, modelo UV128, como esta que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y nos vamos hacia el explorador y vemos que la unidad está sin formato. Y cuando damos clic nos dice que no hay unidad, así que nos dispondremos a repararla utilizando como siempre nuestro método DTEC, comenzando por abrir el Chi-Genius, que por cierto les compartiré una nueva versión del Chi-Genius, la 4.20.11.07. Y nos damos cuenta que se trata de Inostor, con número IS917. Con Flash ID de Micron y con una capacidad total de 16 GB. La herramienta del día de hoy es una MEPAL para Inostor 917. Y recuerden que el enlace de descarga, tanto del Chi-Genius como de la herramienta en cuestión, estarán en la descripción de este video. Y hacemos lo de siempre, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos, localizamos la aplicación y la ejecutamos siempre como administrador. Se abre la herramienta y primeramente tenemos que darle a la derecha en el botón que dice Scan. Y el programa reconocerá la USB. Y luego solamente daremos en el botón que dice Start para que comience de esta forma el proceso de reparación. Este proceso les aconsejo siempre con el controlador Inostor lo hagan en Low Level Format o formato a bajo nivel, ya que es más efectivo y es más propenso a que la reparación se realice . Y como este proceso es en Low Level Format, demorará un poco, así que pondré la cámara rápida del video para que este no demore tanto. Así que nos veremos dentro de un rato, cuando ya casi esté a punto de terminar.
ya se encuentra en la fase de buteo del firmware y formateo de la memoria USB. Hasta que nos salen estas letras de color azul que nos dicen que la memoria se ha reparado en 24 minutos y 6 segundos. Ahora vamos a cerrar la herramienta e ir al explorador a comprobar. Y vemos que la memoria se encuentra sin problemas y con sus 16 GB de capacidad. Ahora vamos a hacer lo de siempre. Vamos a expulsar la memoria para luego conectarla nuevamente. Y listo, la memoria nos sale. Y ese parpadeo que hace, no se preocupen. Por lo general, las memorias con controlador Inostor, después que se reparan, hacen eso. Espero que este video te haya gustado y servido. Y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Mi nombre es Daimel y te agradezco por haber visto el video. Y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.